El relato de Moisés en la Biblia es fascinante y profundo, lleno de momentos milagrosos y decisiones cruciales que marcaron la historia del pueblo de Israel. La vida de Moisés contiene enseñanzas y secretos que revelan aspectos importantes de la fe y la relación con Dios, los cuales todo creyente puede aplicar a su vida. Moisés, su origen y llamado. Moisés nació en un momento crítico para el pueblo de Israel, que vivía esclavizado en Egipto. El faraón, preocupado por el crecimiento del pueblo hebreo, ordenó la muerte de todos los bebés varones, pero Moisés fue salvado y criado por la hija del faraón en el palacio real. Su origen es significativo porque representa el primer secreto espiritual que todo creyente debe conocer. Dios tiene un propósito, incluso en las circunstancias más adversas. Desde el comienzo, Dios tenía un plan para Moisés. Aunque Moisés fue criado como egipcio, siempre sintió la conexión con su pueblo y su cultura hebrea. Cuando adulto, cometió un error grave. Mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Moisés huyó al desierto, donde permaneció 40 años, hasta que Dios le habló desde la zarza ardiente. Este llamado es un símbolo poderoso de cómo Dios puede utilizar nuestras experiencias, incluso nuestros errores, para llevarnos a cumplir un propósito mayor. El secreto del desierto, la preparación en el silencio. Uno de los mayores secretos de la vida de Moisés es el tiempo que pasó en el desierto. Durante estos años, Moisés fue moldeado y preparado por Dios para la misión que le esperaba. Este periodo es significativo porque representa el valor de la espera y la preparación en la vida espiritual. Los creyentes desean respuestas rápidas o que sus oraciones se cumplan de inmediato, pero el tiempo en el desierto nos enseña que Dios utiliza periodos de espera y silencio para fortalecer nuestro carácter. El desierto también simboliza la dependencia absoluta de Dios. Moisés pasó de ser un príncipe en Egipto a ser un humilde pastor en el desierto. Aprendió a vivir con lo esencial y a confiar en Dios para sus necesidades. Así, este tiempo en el desierto se convierte en una lección espiritual de humildad y dependencia que todo creyente debería aprender y recordar. La zarza ardiente. Dios se revela a Moisés. Cuando Dios finalmente habló a Moisés a través de la zarza ardiente, le dio una misión muy clara: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Sin embargo, Moisés tenía muchas dudas sobre su capacidad para cumplir con esta tarea. El secreto de la zarza ardiente no solo es el llamado, sino también la comprensión de que Dios se revela de maneras inesperadas. Dios no solo se manifestó en una llama inextinguible, sino que también se identificó como el Yo Soy, una declaración de su identidad eterna y autosuficiente. Dios no llamó a Moisés por sus habilidades o experiencia. De hecho, Moisés no se sentía preparado ni capaz en ese momento. Este es uno de los grandes secretos que todo creyente debe recordar. Dios nos llama y capacita a pesar de nuestras limitaciones. No se trata de nuestras habilidades, sino de su poder y presencia. Moisés fue un líder reticente y con inseguridades, pero Dios lo respaldó con milagros y señales. Lo que importaba no era la fuerza de Moisés, sino su disposición a obedecer a Dios. Los milagros, la manifestación del poder de Dios. Uno de los aspectos más conocidos de la vida de Moisés es la serie de milagros que realizó, como las plagas de Egipto y la apertura del Mar Rojo. Estos milagros revelan otro secreto clave: la fe es una puerta hacia el poder de Dios. Moisés no tenía un poder especial en sí mismo, pero su fe y su obediencia permitieron que Dios actuara a través de él. Cada plaga y milagro fue una demostración del poder y la autoridad de Dios sobre las fuerzas del mal y los ídolos egipcios. Para el creyente actual, esto significa que Dios sigue siendo capaz de intervenir en cualquier situación, por imposible que parezca.
Los milagros en la vida de Moisés son un recordatorio de que la fe y la obediencia pueden mover montañas y abrir mares, tanto en sentido literal como espiritual. El monte Sinaí, la ley y el pacto de Moisés con Dios. Después de la liberación de Egipto, Moisés llevó al pueblo al monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos y estableció un pacto entre Dios e Israel. Este es uno de los eventos más trascendentales en la vida de Moisés y un secreto espiritual de enorme importancia. La entrega de la ley simboliza la relación de Dios con su pueblo y su deseo de guiarnos a través de su palabra. Dios quería que Israel fuera una nación santa y obediente, un ejemplo para otras naciones. La ley representaba una guía para vivir una vida justa, pero también la base de un pacto de amor y compromiso entre Dios e Israel. Para los creyentes, este pacto se renueva en el Nuevo Testamento a través de Jesús, quien cumple la ley y nos ofrece una relación aún más cercana con Dios. La intercesión de Moisés, amor y sacrificio, un aspecto menos mencionado de Moisés, pero esencial para comprender su relación con Dios y su amor por el pueblo, es su papel como intercesor. En varias ocasiones, Moisés se puso en la brecha para interceder por Israel cuando el pueblo pecaba. Este secreto espiritual nos enseña el poder de la oración intercesora y la importancia del amor sacrificial. Moisés pidió a Dios que perdonara al pueblo, incluso ofreciéndose a ser borrado del libro de la vida si eso aseguraba el perdón de Israel. Esta disposición de Moisés a sacrificarse por su pueblo es un reflejo del amor de Dios y anticipa el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. Para los creyentes, esta intercesión es un llamado a amar y a orar por otros, incluso en momentos de desobediencia o alejamiento de Dios. La tierra prometida, el cumplimiento de la promesa. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia de Moisés es que, aunque fue el líder que guió a Israel fuera de Egipto, no llegó a entrar en la tierra prometida. Debido a un acto de desobediencia, Dios le permitió ver la tierra desde lejos, pero no pisarla. Este momento es profundamente simbólico y encierra un secreto final. Dios siempre cumple sus promesas, pero en sus términos, no en los nuestros. La historia de Moisés nos enseña que la vida de fe es un viaje de obediencia y humildad. No siempre veremos el cumplimiento de las promesas de Dios de la manera que esperamos, pero podemos confiar en que Dios es fiel. Moisés no entró en la tierra prometida, pero cumplió su propósito y dejó un legado eterno. Esta historia nos recuerda de que nuestra misión no siempre se mide por logros visibles, sino por nuestra fidelidad a Dios. El secreto final, la humildad y el liderazgo de Moisés. A lo largo de su vida, Moisés demostró una humildad notable, aunque era el líder del pueblo de Israel y realizaba milagros extraordinarios. Nunca buscó la gloria personal. La Biblia lo describe como el hombre más humilde de su tiempo, lo cual es asombroso, dado su rol y su cercanía a Dios. Este secreto es fundamental. La verdadera grandeza es el liderazgo espiritual. Radica en la humildad y la disposición de servir a otros. El secreto de Moisés es que comprendía que todo lo que hacía era por y para Dios, no para su propio beneficio. Esta actitud de servicio desinteresado es un ejemplo para todos los creyentes y una invitación a liderar con humildad y compasión. Desde su llamado en la zarza ardiente hasta su intercesión por el pueblo y su humildad como líder, Moisés nos enseña que Dios utiliza personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Su vida es un testimonio de la fe, la obediencia y la dependencia de Dios, recordándonos que el verdadero éxito espiritual no se mide en logros personales, sino en nuestra fidelidad y la relación íntima con Dios.